Muy para nosotros, para todos los vallisoletanos tenerle aquí, aparte de amigo, igual que el Chapo Poblaza, es un gran referente en muchos aspectos, pero fundamentalmente en la historia del pensamiento de la sociología, bueno, del derecho, pero también política, ¿no? Yo creo. ¿Perdón? Se te oye bajo. Si me oye bajo, perdón, pues vengo arriba. Y bueno, había ciertas peticiones por parte de gente de Valladolid de ¿vais a presentar el libro aquí? Y además me dijo, si tú vienes, sí, pues aquí estamos. Chapo Poblaza ha dicho lo mismo, hemos ido a la llamada del cuerno de Gondo y aquí estamos. Entonces, oye, yo no quiero tampoco quitar tiempo a la verdadera estrella que es Armando y su libro, que por cierto está ahí, tenemos a tres azafatas maravillosas vendiéndolo, así que yo os lo recomiendo. Y nada, Armando Cerolo, un placer tenerte aquí y a tu disposición, tío. Bueno, el placer es mío para empezar, porque yo soy mitad vallisoletano, mitad canario, pero la mitad vallisoletana pesa mucho y me siento como en casa, así que muchísimas gracias por acogerme aquí en vuestra ciudad y por acompañarnos en este momento. Gracias, José, por organizarlo, gracias, Chapu, por hacer el favor. Chapu está todo el día de aquí para allá y que haya hecho escala aquí hoy con nosotros es una suerte. Yo les había propuesto tanto a José como a Chapu que las presentaciones de libro típicas a mí me resultan un poco plomizas porque suelen limitarse a lo mucho que nos queremos. Entonces lo que les voy a pedir es que den por supuesto lo mucho que nos apreciamos. Entonces, ya está dicho, de una vez es suficiente, porque además es que es verdad, el aprecio es mutuo y muy grande. Tampoco tiene demasiado sentido dedicarse a resumir o hacer una exégesis del libro, porque para eso está el libro. Entonces, si fuese necesario hacerlo, es que el libro estaría mal hecho, lo cual no hay que descartarlo, pero eso ya lo dejo a su juicio si tienen la caridad de leerlo. Lo que para mí, y les pedía como favor, que no me van a hacer del todo caso, porque son rebeldes sin causa, es que miren al mismo lugar al que mire el libro, porque es la forma que yo considero que es la mejor forma de hablar del libro y además de estar conmigo. Entonces, que el libro sea la propuesta para una conversación que ya empieza ahora. Entonces, lo que he propuesto, que luego irá por donde tenga que ir, es que tratemos los tres grandes ejes vertebradores del libro a través de una conversación, porque ellos, que en parte son periodistas y en parte pensadores, una mezcla y en parte artistas, venían conmigo, me decían que venían con... Somos pensadores, Chapu, tío. Venían como Una de con las tres. la reserva de decir, yo no estoy a la altura, yo no... Y es falso, sí. Lo que nos falta a los profesores de universidad es gente que nos enseñe a mirar, porque estamos siempre en nuestra burbuja, en nuestra torre de marfil, y nos faltan ojos. Entonces, para mí ellos, además ellos, y por eso estoy tan agradecido de que estén aquí, son parte de mis ojos, parte de mi mirada. Entonces, parte de lo que escribo os lo debo a vosotros, y yo creo que es un lujo tenerles aquí para que nos enseñen a mirar este mundo difícil y complejo en el que estamos. Entonces, yo lo que voy a hacer es dos líneas, dos pinceladas, como dos criterios interpretativos del libro, para si en algún momento tienen la bondad de leerlo, pues digamos, esto me puede ayudar a encuadrar el libro, y luego entramos ya en una entrevista coloquial. Las dos claves son lo que viene en el título y en el subtítulo: el idiota y el límite. ¿Por qué el límite? Porque mi análisis, el que propongo en el libro, es que vivimos en un cambio de época, vivimos en una época que está cambiando. Entonces, los cambios de época provocan incertidumbre necesariamente, sí o sí. Entonces, yo creo que el reto cultural de nuestros días y nuestra responsabilidad es que sepamos comprender que esa incertidumbre que provoca el cambio de época no es mala, porque puede pesar más lo que estamos perdiendo que aquello que está por venir. Entonces, la idea de porvenir es muy importante en el libro. Lo que pasa es que el porvenir no se lo encuentra en el límite de su época, y el porvenir no se presenta siempre y de la misma manera en todas las épocas. Por eso es importante conocer nuestra época en su límite. Esto sería un tema inabarcable para una persona media, y desde luego para mí, que no tengo una cultura universal. Entonces, lo que he hecho es coger un criterio político para entender los cambios de época, que es el tema del poder. Creo que el poder ayuda a entender bien cómo cada una de las épocas ha tenido una particularidad, y el poder siempre se ha presentado como un límite. Pues si para los antiguos era el non plus ultra, para los modernos era el plus ultra, ir más allá. Para nosotros, que hemos vivido la bomba atómica, hemos vivido Chernóbil, hemos vivido el Holocausto, hemos vivido las grandes guerras, hemos visto la Tierra desde fuera y la hemos visto chiquitita por primera vez, ya no es ese horizonte
de los primeros exploradores marítimos, o de los exploradores del desierto, o de aquellos que se subían a una montaña y veían un horizonte infinito. Nosotros somos la primera generación, años 60, que ve la Tierra chiquitita. Y nos hemos asustado del poder. Entonces, para mí esto es la clave determinante de nuestra época. Tenemos susto, estamos asustados. Nos da miedo nuestro poder. Es como un niño pequeño que ha descubierto que tiene un juguete que se le va de las manos. Entonces, esto es nuevo. Nosotros siempre, la cultura humana siempre había visto el poder como la capacidad transformadora del mundo. Sin embargo, nosotros nos hemos asustado. Hemos dicho, no solo no transformamos el mundo, sino que lo estamos destruyendo. Entonces hay que acabar con nuestra capacidad. ¿Qué produce esto? Una desmoralización. Porque si yo aquello que voy a hacer va a ser malo, ¿para qué hacerlo? Pero claro, es que somos seres hechos para hacer, para contribuir. Y aquí viene lo del idiota, y con esto termino. ¿Y entonces por qué el idiota? Porque el idiota tiene dos connotaciones. Una connotación más clásica, más antigua, más griega, que es el idiotés, es decir, aquel que no tiene conciencia de lo público, que no tiene conciencia de lo común, y por tanto es apartado de la vida política, porque es idiota. Y una connotación que es más literaria, que es, basándome en Dostoyevsky, que sería el idiota de la novela homónima, que es aquel pequeño, aquel humilde, aquel servicial, que sin embargo es el que sostiene toda la trama de la novela y toda la trama histórica. Para mí, trasladando la figura literaria a su origen, sería el Quijote, y llevándolo a la realidad humana, para mí una gran idiota es Santa Teresita de Lisieux, es una pequeñita, es la gran teóloga de lo pequeño, es doctora de la Iglesia, hay muy pocos doctores de la Iglesia y es una, yo creo que es por su teología de lo pequeño, y con todos los respetos y que se me entienda bien, para mí el gran idiota histórico es Cristo, ¿no? Es aquel que entiende la dimensión del poder y se hace pequeño para dar un sentido al poder, no para neutralizarlo. Entonces, yo creo que estamos en una época que hemos sufrido tanto, lo hemos pasado tan mal, hemos visto tantas brutalidades, somos tan sensibles a la vulnerabilidad y al sacrificio, que creo que estamos en condiciones de entender cuál es nuestra posición actual respecto al poder, que es un poder como servicio, como entrega, como vulnerabilidad y no como prepotencia. Esto no quiere decir que vaya a ser necesariamente así ni que vaya a ser común a todos, pero sí que se nos puede dar una inteligencia distinta a otras épocas para entender que nuestro poder en el fondo se traduce en un grito de petición. O sea, que vivimos en una época que puede entender un poco mejor lo que es el poder gritar, el poder pedir, el poder ponerse al servicio de algo más grande para pedir que sea él el que acuda y no nosotros. Y esto sucede en el límite de nuestras fuerzas. Estos son los dos criterios interpretativos. No sé cuál habrá sido el resultado final, pero eso lo dejo a su valoración. Y para entenderlo, necesito ojos. Todo el mundo es capaz de pensar, pero pensar normalmente suele ser como una lavadora sin agua que da vueltas y no produce nada, ¿no? Y esto, en el mundo de la academia, que es el que yo vivo, es lo frecuente. Entonces yo, gracias a Dios, tengo agua y jabón que viene a llenar la lavadora para que al dar vueltas la cosa piense. Entonces vamos a poner la máquina en marcha y quería... Está estructurada en tres partes, como les decía. Una parte es más cultural, una más política y una más teológica, porque el libro toca las tres partes. Respecto a la parte cultural, percibimos como una pesadez, un contexto de pesimismo, que podríamos resumir en decadentismo, porque el libro es un tratado contra el decadentismo. A mí José y Chapo me parece que son el antídoto, ¿no?, contra el decadentismo, son un chorro de esperanza, y esto tiene que tener un fundamento, ¿no, José? Entonces, ¿qué nos pasa hoy para que resulte tan contracultural hablar bien de nuestra época? ¿Por qué engancha más hablar mal hoy? ¿Qué nos pasa? ¿Qué está sucediendo en la mente cultural? Bueno, él pretende que hablemos nosotros, pero yo hemos decidido que no. O sea, que bien por el intento, pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. Como habéis visto, Armando es lo contrario de un columnista, exactamente. Chapo dice mucho que el columnismo es una piscina inmensa de 1 centímetro de profundidad, que es lo que hacemos. Con muchos conocimientos, pero muy poco profundos, ¿no? Él es lo contrario, él es mucha profundidad, es un pozo inabarcable de profundidad, ¿no? Entonces, justo nos movemos en lo contrario, que es, bueno, nosotros tenemos una manera de ver el mundo muy general y él muy particular y muy profunda. Con lo cual, bueno, creo que hacemos buen equipo. Intentaremos no hacer el ridículo, porque, bueno, tú no quieres que hablemos del libro, pero yo sí quiero hablar del libro. El libro es una maravilla que os recomiendo de verdad. Yo lo he tenido que leer un par de veces, no porque sea difícil, sino porque es muy profundo y él no lo sabe, pero es un gran hacedor de haikus y un gran hacedor de aforismos, ¿no? Sentencia muy bien, Armando, ¿verdad? Sentencia muy bien, y cada frase, joder, tiene mucho que sacar.
Y no es un libro, para mí por lo menos, no es un libro que se pueda leer como un pasatiempo, sino que es incluso trascendental. O sea, a mí me ha ayudado mucho a conocer nuestro tiempo, ¿no? Y ya yendo a la pregunta, ¿por qué es contracultural hablar bien de nuestro tiempo? Bueno, pues porque está de moda lo contrario. Está de moda la nostalgia, está de moda... bueno, la nostalgia etimológicamente es ese dolor, hay un dolor, algia es dolor, ¿no? Hay un dolor sobre el pasado, que me llama mucho la atención que hay un dolor por el pasado en gente que no ha vivido ese pasado. Entonces, tenemos una nostalgia, sobre todo la gente joven, de un pasado idealizado que no han vivido y que conocen quizá de modo sentimental y de oídas. Entonces, yo creo que esta es una primera clave. Es decir, realmente no hay una nostalgia sobre algo, sino sobre la idea de algo, sobre una idea idealizada de un pasado que quizá nunca ha existido. Los recuerdos son habitualmente mentiras, el tiempo hace que deformemos lo que ha sucedido, engrandecemos ciertas cosas, pero claro, si no lo has vivido directamente y solo tenemos una sensación de lo que ha sucedido a través del cine, de las películas, de los relatos, la gente mayor no tiene mucha nostalgia del pasado. La gente, yo que sé, que ha habido la posguerra en España no tiene ninguna nostalgia de la posguerra. Y nos encontramos con ciertos autores hoy en día, o autoras, y en concreto Ana Iris Simón, por ejemplo, con la cual tengo una muy buena relación, pero bueno, no estoy de acuerdo con ella en todo, evidentemente, que parece hablar de un pasado idealizado donde todo era perfecto, y no es así, ¿no? Entonces quizá es contracultural por esto, es contracultural porque no está de moda, porque la ausencia de referentes hacia el futuro, la ausencia de nuevas soluciones, digamos, a los mismos problemas, hace que no haya nada a lo que mirar, no hay una motivación íntima, no hay una emoción que te lleve a la acción, no hay una convicción. Tú hablas de la diferencia entre ideas y creencias, no hay una creencia fuerte que te haga pensar que estamos en un lugar que va hacia un sitio mejor, ¿no? Ya enganchando un poco con lo político y dejo al Chapo. Es curioso que en el mundo de hoy, sobre todo en España, veamos que los conservadores, los que se dicen a sí mismos conservadores, parece que no les vale nada de su tiempo. Entonces, si no tienen nada que conservar, la pregunta es, ¿por qué eres conservador? Si no te gusta lo que hay, ¿no? Y al revés, todo lo contrario. Hay supuestos progresistas que quieren todo lo contrario, es decir, les gusta el mundo del pasado, ¿vale? Quieren volver a algo que está o en el pasado o en el futuro, pero nunca en el presente. Entonces, bueno, evidentemente un conservador es el que tiene algo que conservar, y si tiene algo que conservar es porque le vale. Si no te vale, no puedes ser conservador. Eres otra cosa, un romántico, que tú también hablas mucho de este tema, ¿no? Entonces es contracultural por esto. Es contracultural hablar bien de este tiempo porque, bueno, pues porque no está de moda. Nadie ha dicho a la gente joven que estamos en el mejor momento de la historia, sin duda alguna. Yo ahí no tengo ninguna duda. Vamos ganando. Vamos ganando de goleada. Y como dice Chapu también, que te estoy pisando, pero bueno, ahora hay que gestionar esta victoria tan grande. Por ejemplo, el tema taurino, ¿no? El tema taurino, que es una cosa extraordinaria. La victoria es aplastante. Sin embargo, existe una sensación en ciertas partes de la población de que vamos perdiendo. En realidad, bueno, por no extenderlo más, en realidad alguien debería decir a la gente joven que estamos en el mejor momento, que ha habido mucha gente haciendo muchos avances para que estemos en un lugar donde queremos estar, y que lo verdaderamente, o sea, intelectualmente la única posición de alguien progresista, una vez que se han conseguido casi todo lo que se ha venido queriendo, sanidad, educación, pensiones, no sé qué, una vez que se ha ido consiguiendo, la única posición intelectualmente inteligente para alguien progresista es querer conservar eso y dejarnos de grandes experimentos. Dicho de otra manera, como decía Josep Pla, los revolucionarios de ayer serán los conservadores de mañana, no queda otra. Chapo, en este sentido, Chapo está escribiendo un tratado de la fiesta, una teoría de la fiesta, pero él no lo sabe. Entonces, estás escribiendo una teoría, está escribiendo una teoría de la fiesta y es el gran reivindicador del derecho a pasárselo bien, ¿no? Como que hoy hay una cultura plomiza que se fustiga con pasarlo bien. Y yo creo que esto es parte de la respuesta a lo que estaba diciendo José, ¿no? Vivimos en el mundo de la imagen y no vivimos en el mundo de lo real, entonces no se produce el impacto con el presente
porque vivimos atascados en imágenes pues, de lo bien que vivían nuestros abuelos, o lo bien que se vivía en la Edad Media, o lo bien que vivía el mundo clásico antiguo, pero es que hoy ya las cosas no como eran. Chaco, tú esta defensa tuya de pasárselo bien, de la fiesta, de lo común, ¿por qué lo tienes tan claro? ¿Qué ves aquí? Bueno, yo accedo a todo esto de una manera muy práctica. O sea, hay que decir que cuando, Armando, cuando tú me llamas, yo te digo, a mí esto me excede totalmente, ¿no? Es decir, que me siento sobrepasado. Creo que no tengo mucho que aportar, pero a los amigos pues hay que acudir a sus llamadas, ¿no? Lo primero que quiero decir, yo he venido aquí a hablar de tu libro. Entonces, muy brevemente, yo tenía unas notas, pero me las he dejado en el tren y me he dejado el teléfono en Madrid porque todavía no sé si soy idiota o imbécil, pero soy un poco gilipollas. Disculpadme por el término, que es una categoría de la que seguro que me puedes alumbrar en algún momento. Yo quiero decir antes de todo que te agradezco mucho el libro, que es una maravilla. Primero porque es muy generoso, porque estamos en un mundo en el que muchas veces hablamos y escribimos como si el otro fuera idiota. Idiota no en este sentido, sino como si fuera tonto. Y tú hablas como si fuéramos listos. Es decir, porque no intentas que caigamos en lo obvio, porque no intentas, cuando nos tienes ahí, en tu terreno, vuelves a abrir el juego, y porque eres, creo que un pensador muy honesto. Entonces te lo agradezco mucho. Luego te agradezco tu esperanza. Mi hija se llama Esperanza Macarena. Y hay una idea que sobrevuela todo el libro, que es la idea de lo nuevo. Es decir, lo nuevo en lo que tú lo pones ahí, ¿no? Lo nuevo que viene, el porvenir, ¿no? En un sentido optimista. Yo creo que tú eres un optimista y eso es algo muy preciado hoy en día. Encontrarte con una persona optimista, sincera. Digo optimista sabiendo que el mundo puede ser, la vida puede ser un sitio terrible por momentos, y solo comprendiendo que la vida es un lugar terrible puedes alcanzar la idea de alegría y la idea de fiesta. Yo he accedido a todo esto a través del toro, que podríamos hablar de muchas cosas acerca de eso. Pero ese es uno de los asuntos. Esta alegría que va circulando por tu libro y por tu relato, y me parece muy interesante. Es un libro muy literario, porque constantemente alude a imágenes y a metáforas muy potentes, que tienen mucho que ver con esta tierra, como sustrato sobre el cual han pasado los siglos, ¿no? Y el hombre se ha ido transformando aquí en este lugar que es la cuna de lo que somos, ¿no? Y luego sobre el tema del pasado y el futuro, y un poco sobre este pesimismo que intenta volver nostálgicamente a todo lo que éramos, sin un sentido, porque tampoco lo han vivido, tampoco es posible, etc. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pelaez, pero yo quiero llamar la atención sobre otra cosa, que es el ejercicio de tirar por tierra todo lo anterior. El adanismo. Y entonces pretender que el futuro va a ser algo mejor, en el que nosotros somos unos tipos que hemos llegado a la Tierra, que es que me interesa mucho esto, por eso digo que abundamos sobre esto. Que hemos llegado a la Tierra y de pronto pues estamos aquí y vamos a inventar absolutamente todo. Y todo lo que han hecho nuestros padres y todo lo que han hecho los padres de nuestros padres no vale nada. Y entonces tenemos que terminar con ellos, derribar todas sus estatuas, ridiculizar todos los principios y todas las creencias en las que ellos han vivido y han hecho su mundo, que es un poco absurdo, porque al igual que el progresista tiene que terminar siendo conservador y el conservador quiere conservar algo al que se ha llegado gracias al progreso, en esa paradoja también somos lo que somos y estamos en esa idea de ambición, de algo bueno, porque ha habido otros que han hecho las cosas, ¿no?
Entonces eso convierte ahora mismo lo que dices en contracultural, es decir, creer en el futuro es contracultural, pero legitimar, y algunas partes del pasado también lo son. Y aquí va mi experiencia personal. Nunca pensé que mi forma de vida, que no es más que mi forma de vida, que hay legítimamente otras, y afortunadamente este es un mundo plural en la que yo voy a los toros, en la que yo tengo 3 hijos y en la que yo voy los domingos a misa, se haya convertido en algo absolutamente provocador. Sí, Es decir, salir el domingo de misa y pasarle la mano, o sea, el brazo por encima del hombro a mi mujer en un matrimonio imperfecto, resulta que es lo más pan que hay, ¿no? Entonces yo quiero dar gracias a todas las personas que cuestionan automáticamente el pasado para ridiculizarlo, por hacer de mi vida anodina algo perfectamente interesante. Entonces también hay que agradecer las cosas, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. Pero ya Sí, además luego seguimos, sí, porque has adelantado. Yo quiero preguntarle a José sobre lo que tú has dicho, que no estaba previsto en el guión, pero que me parece muy interesante. O sea, esa pelea con el pasado, tanto para idealizarlo como para negarlo, que es lo que nos tiene atascados. ¿Tú cómo ves esto que decía Chapu del adamismo? Bueno, a ver, todas las generaciones cometen el mismo error, que es intentar cambiar el mundo, intentar ser la primera generación que realmente sabe de qué va esto, ¿no? El resto son todos tontos, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Y existe incluso un cliché de que una persona del año 1500 o del año 1200 eran prácticamente primitivos, que cogían así las mujeres por la cabellera, las sacaban de la cueva para tal. Esto es absolutamente falso. Quiero decir, el Homo sapiens sapiens, es lo que somos, no ha evolucionado. ¿Desde qué sapiens sapiens? ¿Vale? Evoluciona culturalmente, evolucionan las leyes, pero no evoluciona. O sea, ellos sentían el mismo amor, el mismo miedo, ante las mismas cosas, además. O sea, y bueno, cualquier persona que no sea relativamente, no sé si imbécil o gilipollas o todo junto, tiene que sentir cierta curiosidad para qué pensaba Cervantes, qué pensaba Shakespeare, qué pensaba Borges, qué pensaba, yo qué sé, Albert Camus, de los mismos problemas que tengo yo. Alguien que no tenga la misma curiosidad por saber cómo han resuelto anteriormente a mí las mentes más brillantes de la historia, los mismos problemas que tengo yo, bueno, pues me parece algo terriblemente idiota, porque la tradición es una fuente de conocimiento tan grande como la ciencia. La ciencia se basa en la observación y la tradición también, ¿no? No cojas de ese árbol que tal, que esa seta no, aquí crece tal, y muchas más cosas, no te fíes de no sé quién. Es decir, la tradición no es un conjuro raro de creencias, ¿perdón? También la tradición es divertida, o sea, decir, hace eso porque mola, no solo Sí, pero que respondiendo al adanismo, claro, se tiende a pensar que la tecnología nos ha hecho ser mejores que nuestros antepasados. Y no es verdad, siempre lo tenemos más fácil, la vida es más, gracias a Dios es mejor, más, bueno, tenemos, sin entrar en detalles, una vida mejor, pero no podemos cuestionar todo, hay que cuestionar aquello cuestionable, ¿no? Y por eso engancho otra vez con lo mismo, es que ser conservador no es... hay una diferencia grande entre ser un conservador y ser un reaccionario. No son ni parecidos, son lo contrario, son antagónicos, son antónimos. El conservador quiere conservar ciertas cosas, le vale lo que hay, tiene fe en el presente, ¿no? Un reaccionario es como un progresista, pero al revés, quiero decir, el progresista cree que todo tiene solución y que esa solución está necesariamente en el futuro, y un reaccionario piensa lo mismo pero marcha atrás, es decir, la solución está en el pasado y hay que buscarlo allí. Oye, no, hemos llegado hasta donde hemos llegado, todo es dinámico, tenemos que tener muy claro de dónde viene nuestro conocimiento y nuestro progreso, ¿no? Pero bueno, el adanismo evidentemente es una enfermedad adolescente. Y en esta línea, Chapu, me pregunto lo de antes, porque a mí si me han llamado la atención José y Chapu cuando les leo, y por lo que son un apoyo para mí luego escribir ciertas cosas que he puesto, es porque vuestra posición original para escribir no es desde el cabreo, que creo que es la posición original y legítima, porque desde una posición distinta, que no quiero decir yo cuál es, porque quiero que me digáis vosotros desde la posición que escribís, o sea, que intentéis hacer un esfuerzo de pensar yo cuando me siento ante la página en blanco, cuál es la posición
desde la que escribo, ya sea para criticar a Irene Montero, o a Le Turno, o a una cosa o a la otra. Pues no pasa nada por ser críticos, de hecho es bueno. Pero se nota mucho que no escribís desde el cabreo, que no escribís desde el resentimiento, que no escribís desde la reacción. Me interesa mucho que nos digáis cuál es esa posición original, o sea, cómo estáis delante y pues porque como estás delante de la página en blanco, es como estás delante del mundo. Y hay distintas formas de estar dentro del mundo. A mí me interesa mucho la vuestra. A ver, escribimos sentados, pero normalmente es la... He visto fotos tuyas de todas las maneras, ¿eh? Sí, es cierto. El enfadado que grita o que se queja, tú haces la distinción en tu libro, ¿no? Entre el grito y la queja. El tipo que se está quejando todo el día, pues es alguien que tiene un recorrido muy corto, ¿no? Porque cuando gritan, te gritan, hay un momento en el que no haces caso. Entonces es totalmente... Cuando te digo, no me han escuchado, ¿no? No era importante tampoco. Súper renado. Digo que gritar continuamente y quejarse, Armando hace esa distinción tan sutil entre el grito y la queja, no lleva a ninguna parte, porque constantemente la queja genera una sordera intelectual, ¿no? Y entonces hay un momento en que no escuchas nada, con lo cual es bastante absurdo estar todo el día enfadado por algo, ¿no? Entonces ya sabemos que estamos enfadados. O sea, la gente ya sabe que a mí no me gusta este gobierno y a otros sí. Es decir, que ya está, o sea, no hay más. Pero sí que hay un asunto alrededor de la alegría que es importante, ¿no? Y que tiene que ver con la esperanza y que tiene que ver con la fiesta y que tiene que ver con la manera en la que cuando estamos alegres juntos entendemos cosas que no entendíamos antes. Y eso aparece en tu libro en la escena del concierto. Es decir, hay no voy a hacer el spoiler, pero bueno, básicamente lo que sostiene es una escena en la que se confirma mi teoría, muchas gracias Armando, de que las fiestas patronales y la manera que tenemos de festejar la vida, con la muerte incluida, y podemos hablar de eso, anulan nuestras diferencias. Entonces, cuando uno celebra cosas, pues es mucho más fácil entenderse con el otro. Cuando uno canta, lo que tú dices, cuando cantamos juntos, y esto tiene muchas connotaciones históricas. Grandes pueblos con grandes conflictos han cantado. Los vascos hemos cantado, somos cantores en la mesa, pero desde hace un tiempo cantamos menos, desde hace unas décadas. Los mexicanos cantan en la mesa. Y eso es importante, ¿no? Yo creo que esa alegría que ahora mismo está absolutamente perseguida. Y yo tengo una teoría, que solo es mi teoría, pero es esta. Todas las políticas y todos los sistemas que nos venden la identidad nuestra enfrentada a otras identidades distintas a la del ser humano que nos une, lo que pretenden es que hay tipos ahí fuera que te odian y tú debes sentirte odiado y amenazado por su violencia potencial por muchas cuestiones, pues por tu origen, por tus ideas políticas, por tu aspecto físico, por el sexo con el que tú naciste, por muchas cosas. Y la fiesta en España es importante, y estamos en una tierra de fiestas. ¿Por qué? Porque genera un ambiente en el que todo eso se desmonta. Yo sí voy a unas fiestas aquí en Valladolid. ¿Dónde vamos? A Medina del Campo, por nombrar sitios de por aquí los que están unas fiestas. Y yo voy con mis hijos y con mi mujer, y yo estoy en una fiesta con un montón de gente, y mis hijos bailan con otros hijos de otras personas, de las cuales no conozco sus ideas, ni absolutamente nada, ni su estatus, ni su economía, y de pronto yo sé que si voy hablando por todo el pueblo, con absolutamente todas las personas del pueblo, que votan, y que tienen ideas, y valores, y creencias distintas a la mía, no voy a tener ningún problema. Por eso se quiere terminar con la alegría, porque la alegría nos une. Entonces, solamente cabe la división en la tristeza. En la alegría todos estamos al lado. La alegría viene
se manifiesta físicamente con el abrazo. Cuando tú estás en los toros, y perdonen que sea reiterativo con el tema, tú te abrazas a un tipo que no sabes quién es, que está en el tendido, que no sabes si es un narcotraficante de no sé dónde, un juez de lo mercantil, no tienes ni idea si es una mujer, si está casada, si está soltera, si ha votado a Podemos, no tienes ni idea absolutamente de nada, si cree en Dios, no lo sabes, pero no sabes ni cómo se llama, ni siquiera has visto su cara, pero de pronto, ante la presencia magnífica de la vida en toda su dimensión, del milagro, entre comillas, se manifiesta la vida y tú te unes. Por eso creo que la alegría está castigada y nuestro deber es reivindicarla. Esto no está en mi libro, esto está en su futuro libro que se va a titular Una teoría de la fiesta, porque es que es genial y a mí me encanta siempre que escucho a Chapu hablar eso. Estaba tomando notas mentales como siempre y te plagiaré, porque me parece genial lo que dices. No sé si quieres decir algo o vamos a otra cosa. Bueno, yo lo veo similar, de un modo similar. La pregunta era ¿con qué predisposición nos enfrentamos a...? Pues no lo describes, ¿no? Para no estar Bueno, pues esto también depende de tu evolución como persona. Yo no escribo igual ahora que hace 10 años, no pienso lo mismo, prácticamente nada, y de hecho me parece sano. Es decir, si tú piensas lo mismo en todo igual que hace 20 años, pues tío, no has aprendido nada en 20 años, o sea, no ha pasado nada en tu vida, o sea, no has aprendido nada, piensas lo mismo. Bueno, pues evidentemente no puede ser, ¿no? Pero yo creo que la predisposición, esto es muy personal, yo no voy a dar lecciones a nadie, pero la predisposición ha de ser... Tu libro es tremendamente humano, tu libro es un canto al amor, y al amor de Dios en concreto. No creo que esté tan claro, pero eso subyace, ¿no? Yo creo que los creyentes, cuando escribimos, tenemos que trasladar lo mismo. Es decir, hay que trasladar amor, hay que trasladar encuentro, concordia. Yo no siempre lo hago, tengo muy mala leche, porque hay días mejores y días peores, ¿no? Pero es muy fácil escribir para dividir, es muy fácil escribir para generar odio, es muy fácil subirte a un barco de aplauso, ¿no? Cuanto más café mejor, cuanto más vividas, cuanto más... Pero es que nuestra responsabilidad, quiero pensar que si somos columnistas y alguien piensa que nuestro criterio es diferente, debemos decir quizá algo diferente. Es decir, se supone que nuestro criterio, bueno, pues no tiene por qué ser el mismo que el resto, ¿no? Debemos ser, lo decía, no sé, no me acuerdo que en los últimos premios Cavia, alguien decía que si tú no eres valiente, esto es como torear. O sea, un torero valiente se ha equivocado de profesión. Es un torero cobarde, perdón. Un columnista cobarde se ha equivocado. Si queremos, y ser cobarde no es, en este momento preciso, es cabrear a los tuyos. O sea, ser valiente es cabrear a los tuyos, no a los de enfrente. Yo desde ABC, a mí hablar mal de Sánchez es facilísimo. Eso no tiene ningún tipo de valor. Lo difícil es decir cosas, criticar a la derecha, desde ABC. La valentía es criticar a Sánchez desde el país, no desde ABC, ¿no? Entonces, creo que la valentía de ser capaz de ser crítico con los tuyos, siempre basado en ese amor, ¿no? Quiero decir que yo no vengo aquí de catequista, pero es que si no hay un amor en lo que subyace, si no hay realmente una esperanza en el ser humano, y esto que voy a decir es de Armando, no es mío, pero lo creo profundamente. Existe la creencia profunda de que la creación, como milagro, como hecho, terminó. Estábamos en el paraíso, Dios nos hizo, nos creó, y a partir de ahí todo es decadencia, ¿no? Bueno, esto es un grave error, evidentemente. ¿Qué tal? Armando sostiene, yo estoy muy de acuerdo, y que la creación es algo que está sucediendo en este preciso momento. La creación sucede, ahora mismo está sucediendo la creación. Es decir, Dios sigue vivo, Dios sigue actuando, ¿no? Entonces, criticar el presente en el fondo es negar a Dios. Tú lo expresas mucho mejor, pero esto es así, macho. Entonces, bueno, pues la predisposición tiene que ser buena. O sea, destruir es facilísimo, construir es algo más difícil, ¿ya? Yo te compro todo, pero voy a poner una cláusula, ¿eh? Cortar un traje es un género periodístico. Sí, yo lo he cortado uno el lunes, ¿eh? Y, claro. Y nosotros no somos tampoco aquí unos... No, es que eso es lo primero que hay que decir, sí, evidentemente. Porque para defender la concordia
Y esa es la gran paradoja. Para defender la concordia, a veces hay que ser tajante. Y cuando uno es tajante, hay que ser muy tajante. Que a veces hay que sacar la navaja. Si la cuestión Sí, es Pero es una baja táctica. y la cuestión es desde Sí, nunca pretendes la desaparición del otro. Nunca Claro, no, es que pretendes- eso es importante y esto es muy cerolo también. El puente tiene que estar abierto. Con el PSOE, con Podemos, con Vox, con quien sea, con los musulmanes, con todo el mundo. Entonces, la leche es táctica, es operativa. Es decir, oye, si queremos llegar a un acuerdo hay que ceder posiciones todo el mundo. Y te meten una leche hoy que te cagas. Pero el objetivo último es el acuerdo. Que Margarito pega unos viajes a la Riviera Maya, a la gente. Sí, la no cuestión- vayáis a pensar. Bueno, ya lo sabéis, pues lo leéis todos. Pues. Si aquel que más leche suelta y con más mala leche soy yo. O sea, Sí, sí, eso sin duda, vamos. Sí, esto no es la cuestión. La cuestión es desde dónde las sueltas. Por eso os preguntaba por vuestra posición original. ¿Cuál es vuestro punto de partida? Porque si escribes desde el resentimiento no es lo mismo que si escribes desde el agradecimiento y desde la fiesta. Yo utilizo No es lo mucho mismo. la distancia del humor. Sí. El humor crea sobre la realidad un velo que me permite Sí. mirarla de frente. No sé, María. No sabes, chamo. No, digo que sobre la realidad yo extiendo muchas veces el velo del humor, que me permite tomar una distancia o mirarla de una manera más, contarla de una manera menos grave y menos enfadada, porque estoy, bueno, y muchas veces, de hecho, utilizo el verso. Es decir, hago la columna de la radio la hago haciendo unos ripios horrorosos, que no me considero poeta, de hecho son pretendidamente malos, o sea, es como una cosa cómica y torpe que me permite restarle gravedad. O sea, yo siempre intento, esto que está pasando no es tan grave, ¿no? Pero es eso. El humor para mí funciona mucho. Es decir, bueno, vamos a ver con una sonrisa en la cara. A veces es una sonrisa muy ácida. El columnismo es muy anímico. Es que es eso. No, cuando escribes una columna a la semana o al mes, o tal, pero si escribimos 5 o 6 a la semana, tú y yo, ¿no? O más. Sí, más. O más. Pues claro, es que evidentemente hay días y días, y hay estados de ánimo, y hay Twitter. Bueno, yo lo he dejado, gracias a Dios, estoy rehabilitándome. Pero claro, Twitter es una máquina de odio tan visceral que acabas reaccionando contra lo que ves. Acabas no siendo tú mismo, no mostrando un pensamiento puro, reflexionado. No, puro no me refiero a límpido, ¿no? Sino a real, o sea, puro. Pienso esto, tío, desde lo más profundo de mi corazón, con mi experiencia, mi formación, mi manera de ser y mi talento que tenga, pienso esto. Bueno, a mí, yo solo aspiro a eso. Aspiro a decir lo que creo, sin responder a Irene Montero, ni a Pedro Sánchez, ni a Espinosa Montero, ni a no sé quién. Y joder, ¿y Twitter te genera eso? ¿No? Entonces, eso muchas veces caemos en este error. Es que no decimos lo que pensamos, sino que reaccionamos de muy mala leche a lo que quieren, a lo que el algoritmo, es que es acojonante, a lo que un algoritmo quiere que veamos. Estamos reaccionando a un algoritmo, ¿vale? Que dice qué noticias ves. Y ante estas noticias yo decido hacer una columna. Por lo cual mi columna está manchada de un filtro previo tecnológico cuyo... El otro día lo escribías muy bien. Cuyos objetivos y fines no conocemos. ¿No? ¿Cuál es el fin de Elon Musk? Pero dejadme que vayamos un poquito más profundo en la pista, porque vosotros escribís desde una posición que no es la que estáis diciendo ahora. O sea, yo entiendo que uno como escritor tiene sus técnicas y los de humor y tal, pero vosotros partís de otra posición que da pie al tercer bloque de preguntas, que quizás es el más teológico, que es la idea del límite desde el que escribís, la conciencia del límite, ¿no? Yo lo que observo en la literatura y en el arte contemporáneo es que se habla del dolor y se habla de la vulnerabilidad y se habla del sacrificio de una forma más visible. Yo no sé si generaciones pasadas han sufrido más o menos, porque no tengo capacidad para valorar el sufrimiento de otros, para empezar, porque no conozco todos los testimonios ni todos los que sufrieron dejaron testimonio, con lo cual me faltan datos para valorar cómo una persona de 1673 sufrió o le dolió la vida, no lo sé. Lo que sí que sé es que en la literatura y hoy se habla más del dolor, se formaliza más el dolor. Es un tema epocal, el
tema de la vulnerabilidad, el tema del dolor, se puede utilizar para bien, se puede utilizar para mal. Pero yo recuerdo una de las primeras conversaciones con José en Madrid, en la calle Julián Romea, cerca de mi universidad, que yo le preguntaba, pero José, ¿tú por qué escribes así? Y se me queda así mirando, tenía todavía las gafas de Macarras, de los Ramones que él lleva, y me dice, bueno, yo estudio marketing. Digo, mira, yo doy clase en marketing y tú no escribes así por haber estudiado marketing ni en broma. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tú escribes así de otra manera. Entonces, se quitó las gafas y dijo, yo escribo así de otra manera por otras razones. Entonces, yo creo que esta es la posición original, porque con Chapu, recuerdo una conversación en particular en La Mudarra, en un lugar maravilloso de aquí de la provincia de Valladolid, que hablábamos de los toros, y Chapu, o sea, yo estaba corriendo con él delante de un toro, ya hablando, porque como él se expresa, como habéis visto que se expresa, y él tenía el asta de toro en el gemelo, además venía que te habían dado un revolcón hace un par de días, o tal, y me empezó a hablar del toro, y yo dije, pues es que aquí, escuchando a David Summers cantar, me está hablando del sentido de la vida, del sentido de la trascendencia, y de que o te has puesto delante de tu propio toro, y además delante, no detrás, o no vas a escribir como escribes. Entonces, o sea, desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el toro, desde el miedo, o sea, desde nuestros límites, ¿eso qué tiene que ver con nuestra forma de vivir y de escribir? ¿Tú por qué escribes así, José? No te enrolles. Te enrolles, José. No te enrolles, de tiempo sí, yo. Bueno, De tiempo sí, pero A ver, mira, el fracaso debe ser lo primero. O sea, el fracaso hay que empezar fracasando, yo creo, en la vida, ¿no? El fracaso te quita el olor a nuevo, los brillos de la cara y sobre todo los brillos en el estilo y los brillos en el discurso. Es muy importante. Entonces te evita decir gilipolleces, ¿no? Como que los nuestros son los buenos y los otros son los malos. Y bueno, yo este problema no lo he tenido nunca porque yo nunca he sido de los nuestros, como sabes, ni mucho menos de los buenos. Entonces no tengo muy poquita fe en esto. Pero lo que tú quieres que yo hable, porque te conozco, que me has preguntado 15 veces, decía Cioran, creo que era Cioran, que dice, se puede amar cuando ya no crees en el amor, igual que se puede luchar sin convicciones. Pero en ambos casos algo se ha roto, que es una fisura en el edificio y eso equivale al estilo, ¿vale? Cuando te pasas cosas en la vida y tal, evidentemente del dolor se sale siempre reforzado, porque del dolor se sale siendo más solidario, más simpático, más comprensivo, más humano, y eso son las arrugas del estilo. Eso se nota, y se nota mucho quién no ha sufrido. Entonces, y se nota este discursito de hombre de éxito que es insoportable, o sea, esa prosa, bueno, no la soporto. Entonces, yo creo que el dolor se nota, pero no se nota en un pesimismo, sino lo contrario, en un optimismo. Y el dolor no solo es calidad literaria habitualmente, sino sobre todo es calidad humana. Es calidad humana. Y Leonard Cohen decía que todo tiene una grieta y es por ahí por donde entra la luz, ¿no? Y no sé quién también dijo que escribir es sangrar por la herida. Pero es que es así, quiero decir que esto es lo que hay, pero sobre todo si eres católico. Es decir, en la fortaleza competimos y en la debilidad nos encontramos. Y el mensaje de Cristo es el que es. Y me da un poco de vergüenza hablar delante de un señor Arguello de estas cosas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente, no creo que sea posible un verdadero encuentro humano si no hay la honestidad que da el reconocerse gente dolorida. Pero esto hablas tú mucho del libro también. Es que no te mejor que yo. Es que me encanta escucharte, siempre que lo dices me conmuevo y me encanta. ¿Tú cómo lo ves, Chapu? A ver, yo creo que solamente yo voy a cantar dos escenas. El día que estuve con Armando y estuvimos en La Mudarra, en casa de Carolina y su familia, viendo a los hombres G, a mí me había agarrado un toro en el torillo, en el encierro de San Sebastián. Un torillo de 300 kilos. Bueno, es pequeño. Un torillo. Como si los toreros. De la naturaleza. Y entonces, yo tuve una conversación con un corredor legionario que se llama Fernando Ardura,
mayor de 78 años, una persona muy especial para mí, y le iba contando porque yo iba conduciendo hacia la Mudarra desde San Sebastián de los Reyes, me cambié en una gasolinera que estaba toda la ropa rota, ensangrentada, y entonces íbamos a comer y estuvimos comiendo, y entonces hablé con él y me dije, pues bueno, ¿qué ha pasado? No, pues que me ha echado mal un torillo, Fernando, pero no me ha pasado nada. Y dice, qué suerte. Dice él, dice, qué suerte. Y digo, pero Fernando, y dice, los mejores días de mi vida han sido cuando me ha cogido un toro y no me ha hecho nada grave. Cuidado, o sea, ¿dónde estaba yendo? Y yo, bueno, Fernando, pero a ver, para mí es como alguien muy importante. Y yo, Fernando, y dice, sí, porque lo has visto de cerca. ¿A que lo has visto de cerca? Claro que lo he visto. ¿Y a que le has visto los rizos detrás del muslo? Los rizos. Los rizos. Que es el límite, ¿no? Y sí, sí lo he visto. Y luego has ido y te has tomado 2 tercios de cerveza con los colegas, ¿verdad? Y sí. Y ahora vas a Valladolid y vas a estar con los amigos, sí, ¿verdad? Sí. Y luego vas a ir a un concierto y estás contento, ¿verdad? Sí. Y me dice, es que estás en brazos de la adrenalina. Y de pronto se da cuenta de lo que acaba de decir. Y dice, bueno. No soy médico y no sé de adrenalina. Seguro que existe, pero yo no la conozco. Yo de lo que sé y lo que conozco es de la alegría interior de un hombre. Cuidado, joder. Cuidado, yo iba, casi me estrello en el coche. Claro lo que iba diciendo, pero ¿qué me está diciendo este hombre? O sea, la teoría de la persona que sintiéndose vulnerable entiende y acepta la vida, con sus sombras, con sus fronteras complejas, con sus zonas contradictorias, con lo insondable, con el misterio, y ahí solo sintiéndose vulnerable. Soy un gran enemigo de toda la literatura chatarra que aparece en las redes sociales y en muchos otros sitios de la comunicación alrededor de la extrema fortaleza del hombre, que viene a decir que siempre seremos jóvenes, siempre tendremos pelo, correremos la media maratón en 2 horas, nunca nos va a pasar nada, y por lo tanto seremos eternos y nunca tendremos, y no hay que tener miedo por eso. Yo creo que hay que tener miedo y que a partir del miedo y la aceptación del miedo, y tú lo cuentas perfectamente con un sustento intelectual que yo no sé darle, más que en mi práctica, pero creo que en la presencia del miedo uno comprende que la vida solo puede ser una fiesta si se entiende que puede ser un funeral. Y rendido ante ese misterio maravilloso de la existencia, es capaz de alcanzar una felicidad en determinadas formas de alegría, determinados tipos de sueldo, determinados tipos de trabajo y determinadas formas de familia, más entera o menos. Entonces, yo creo que esto tiene que ver con la noción de ser personas limitadas, ¿no? Cuando tú dices en el libro, en esto de cruzar los límites, es la misma chatarra, por no decir otra cosa, que recibimos. No tengas miedo. ¿Cómo no vas a tener miedo? Si yo tengo 3 hijos. O sea, si estoy en una consulta del médico de la tragedia, estoy a una carta del banco de separarme con mi mujer, estoy a una visita del médico de irme a criar malvas, y yo estoy en las astas del toro, continuamente. Lo otro es una representación festiva del misterio de la existencia. Pero estoy ahí. Lo que pasa es que el resto de días me levanto tranquilo, ¿no? Y una escena que viví con esto, con Eduard Limonov, que es un personaje contradictorio, con muchas aristas, el poeta y escritor ruso, estuvo en la Plaza de Toros de Las Ventas. Y en Las Ventas le cogió un toro a Román. Entonces prácticamente lo había matado. Pero no lo mató. Entonces cuando salíamos, era la primera corrida de Limonov, y estábamos con Jorge Freire. Y entonces cuando salíamos le dije, Eduard, ¿te ha gustado? Y me dijo, esto está por encima del gusto. Esto tiene que ver con el orgullo de ser mortales, que tiene su chicha.
Y me dijo una frase en inglés fantástica, que es... Vamos a hacer una camiseta. Vamos a hacer una camiseta y las pueden comprar, le diremos la página por que es "This is not contemporary bullshit". Es decir, esto no es basura contemporánea. Esto es otra cosa, refiriéndose a la corriente. Y esa es un poco una visión que tengo yo a través de mi vivencia. O sea, yo tengo la certeza, me da mucho pudor preguntar por el dolor y preguntar por el sufrimiento, porque yo comparto con Chapo la fobia por la chatarra psicologista y la teología. Seguro que es para pedir. Será para pedir. Es mi hijo que está acostumbrado. Tenemos un código, se llama 2 veces, entonces es la primera. Que a mí también me molesta mucho esa teología, sobre todo dentro del derecho laboral, que dice la superación, fracasa 2 veces y fracasarás mejor, supérate a ti mismo. Si te caes, lo importante es levantarla, depende de cómo sea la caída, ¿no? Claro, qué cachón. ¿Y a ti quién te levantó cuando te caíste? Para hablar a que me cuentes tú esta cosa de la caída. Entonces a mí es una cosa que me molesta, personalmente me molesta muchísimo, y en el libro esta molestia personal se nota. Por eso me da mucho pudor preguntar a cualquiera así a bote pronto sobre el dolor, y por eso sé a quién lo hago, porque el dolor está en el límite, pero es que el límite no es la barrera que hay que superar. El límite es el lugar donde uno se encuentra con lo que no es uno mismo. Y el dolor es precisamente ese lugar en el que te encuentras con lo que no eres tú. Pero claro, el dolor no es un sitio en el que quedarse, el dolor no es un sitio en el que estar, porque de hecho eso es un esteticismo que es abominable. De hecho, uno lo explicaba muy bien, es la peor de las actitudes personales, la estética del dolor, el esteticismo del dolor, porque en el fondo es decir, mira cuánto sufro, mira cuánto aguanto. No has llegado al límite, es decir, no has llegado al punto de encuentro, no has llegado al lugar en el que sales de ti mismo. Pues el límite es la piel, es justo el último punto en el que sigues siendo tú mismo, pero ya no eres tú, sino que tocas a Chapo, ¿no? Eso, perdona, mano, quería decir esto. Eso me parece un hallazgo tuyo muy valioso. El límite no como algo que separa, sino como el punto de encuentro. El límite, o sea, la frontera no como lo que divide 2 reinos, sino como lo que junta 2 reinos. La piel, no como lo que separa mi materia sino como lo que te une, lo que pone en contacto, ¿no? Claro, entonces eso, el encuentro con el otro, el abrazo con el otro, es síntoma de vida. Es vida. Es fiesta, claro. Todo es... Estamos hablando de lo mismo todo el tiempo, estamos dando vueltas. Pero es que el libro da vueltas sobre lo mismo de un modo muy brillante. Yo, insisto, lo he leído 3 veces y lo leeré una 4ª muy probablemente. Pues lo siento. Gracias. Tenía más preguntas, pero me las voy a saltar porque nos interesa mucho entrar en conversación con vosotros. Entonces, si os apetece, con toda confianza y con libertad, yo renuncio al esquema, se lo han saltado por los aires, no me han hecho ningún caso como estaba previsto, estoy encantado de que así sea, porque esta es la vida, este era el límite de la conversación, era ese cuaderno, nos lo hemos saltado así, que bendito sea Dios, lo hemos hecho muy bien, 1000 gracias, y nada, gracias porque ya habéis visto que es que son ojos con los que mirar, pero vamos a aprovecharlos, estamos aquí para hablar de lo que os apetezca y lo que queráis. Faltaba un capítulo que era más político, que me hubiese gustado más chinchado, pero ya tenemos luego, cuando sea. Miguel. Me ha interesado bastante lo que has pensado que he podido leer del libro hasta ahora, me ha interesado muchísimo lo que has comentado. Me ha encantado, en general estoy de acuerdo con Castillo. Es bajo, estoy hablando bajo. En general estaba diciendo que me ha encantado lo que habéis comentado y que estoy bastante de acuerdo con lo que he podido leer del libro. Pero mi comentario tiene que ver con algo que has dicho específico, ¿no? Cuando has mencionado, creo que has sido tú en tu presentación, Armando, que lo que caracteriza nuestra época es la conciencia del dolor. Entonces, en torno a este tema del dolor y del sufrimiento, me parece que hay 2 posiciones que un poco han salido también en nuestra conversación, ¿no? Porque por un lado está la posición utilitarista, que lo que busca es suprimir el dolor. Pero por otro lado está la posición cristiana, que lo que busca es trascender el dolor. Pero claro, son 2 posiciones completamente distintas, ¿no? Porque digamos que en la posición utilitarista hay como una negación de lo que el dolor tiene de desvelamiento de la verdad,
de la vida humana y de lo que el hombre es o puede ser, ¿no? El dolor tiene una cara, por supuesto, valga la redundancia, dolorosa, costosa, que lleva un precio, porque además, claro, cuanto mayor es el sufrimiento, más es la capacidad de desvelar dimensiones ocultas de la realidad, ¿no? Pero esa capacidad de desvelar, nuestra cultura contemporánea tiende a negarla, a tapar el dolor, a calmar el dolor, ya sea con fármacos, ya sea con estrategias de negación, esta idea de si sufres, huye, ¿no? En la pareja, si tienes problemas de pareja, si sientes dolor, si sientes que no te va bien, escapa de ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor en algún momento hay que escapar, ¿no? No se trata de soportarlo todo constantemente, pero bueno, también hay que tener una cierta capacidad para estar ahí un poco en el dolor y ver qué surge, ¿no? Porque a lo mejor de ahí puede surgir algo importante, ¿no? No sé cómo lo veis, me gustaría conocer vuestra opinión, no sé si estáis de acuerdo con esto de alguna manera o... Yo creo que tiene que Bueno, yo responder. creo que sí. Además Pues lo hace mira, mucho mejor que tú que yo, o sea que... Eso seguro que no, pero gracias por la pregunta. El otro día me preguntaba, y me lo preguntaba tanto porque incluso lo puse en Twitter porque era una pregunta que tenía yo real. Me han pedido 2 charlas sobre el estoicismo y a mis alumnos les interesa el estoicismo. Y yo me pregunto, pero ¿y por qué el estoicismo? ¿Por qué está de moda el neoestoicismo? ¿Qué nos pasa? Y uno me respondió, pues hombre, porque históricamente el estoicismo surgió en una época de amenaza y de retirada. Y dije, pues tienes toda la razón. Es decir, cuando sientes una amenaza, que esta es nuestra responsabilidad hoy, es decir, ¿cuáles son nuestras amenazas hoy? Las reales, no las ideológicas, no las ficticias. Sientes una amenaza y entonces te proteges, pero tú lo has dicho muy bien, Vidal, es que estoy completamente de acuerdo. Es que cuando empieza el dolor en una pareja, por ejemplo, yo ya hablo de mi experiencia, no hago una ley general, tenemos expertos en relaciones de pareja aquí, que luego si quieres nos das tu impresión, pero cuando hay conflicto, empieza lo interesante. Lo que pasa es que siempre y cuando tengas las claves y la compañía para resolverlo, porque si no empieza la catástrofe y el Titanic. Entonces, claro, es el momento en el que o te hundes o lo superas. Por eso a mí esta teoría estoica me horripila, me da pánico, porque es la moral de la resistencia. Entonces es ya toda una moral, una cultura y una teología de la resistencia. Se puede entender bien, como Josep María Esquirol, que explica muy bien lo que es la resistencia íntima. Pero no creo que lo general vaya por ahí. Esquirol, en el tercer libro de esta trilogía, habla de la herida infinita. Y el dolor, dice él, que es como el surco en la tierra que se abre para que la semilla caiga. Entonces, la herida es un surco que se abre en nosotros para que otra cosa entre en nosotros, germine y florezca. Hablar de la herida como rasgadura, como apertura, como ruptura, como dolor, sin hablar de la semilla, que no somos nosotros, que puede entrar en nosotros, me parece que es cruel e injusto. Entonces, hacer una apología del dolor me parece criminal. Pero hablar de la herida y del dolor como ese punto en el que tienes la ocasión de encontrarte con lo que no eres tú, porque en ti se ha producido una apertura, son esas arrugas del estilo, los surcos en el estilo, las heridas del toro, la vida en general. Pero claro, si no acabas contento después de que el toro te ha arrastrado, no te pongas delante de un toro. Si no tienes los recursos para estar delante de la vida, es verdad que mejor vuélvete estoico y refúgiate, pero joder, es que la vida es algo maravilloso que te hiere en el sentido positivo. Esquirol habla, cogiendo los versos de Miguel Hernández, de las 4 heridas de la vida, del mundo, ¿no? La vida, la muerte, el amor y el mundo. Y no son 4 heridas como rasgaduras, como dolores, sino como 4 grandes encuentros. Te encuentras con la vida, con la muerte, con el mundo y con el amor, y es lo que te hace ser tú. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para ser nosotros tenemos que estar abiertos, tenemos que estar rasgados. Y uno no se rasga y no se abre por un acto de voluntad, se abre porque le ha pasado algo. Y a veces, paradójicamente, es doloroso, porque no estamos preparados. Es como una mujer que empieza a ensanchar porque está embarazada. Pues es que se le producen estrías en la piel, rupturas, es que el cuerpo se estremece. Pues eso es nuestra vida, que se va ensanchando porque es fecundada, literalmente. Entonces yo estoy contigo, en que el dolor no hay que huir de él, pero entiendo también la resistencia contemporánea. O sea, si el dolor no tiene un sentido, es criminal lanzar a la gente
al sacrificio. Yo creo que eso es la clave. La clave es, en mi opinión, Vidal, estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, sin pasarnos. Es decir, el dolor porque sí, pues tampoco tiene ningún sentido. Pero la vida tiene momentos en los que, es decir, negar el dolor es negar la vida y negar al ser humano en sí mismo, ontológicamente. Es decir, todos sufrimos. Negar el sufrimiento es querer ser lo que no somos. Seres arcángeles, mundos perfectos. Pues no. Es decir, pero el problema es el sentido. Cuando tú entiendes que tu dolor tiene un sentido, tiene una causa, tiene un efecto, tiene sentido. Y cuando tiene sentido eres capaz de aceptarlo. Pero eso, hasta donde yo sé, solo te lo da la fe. La fe es lo único que te da sentido al dolor. Y por lo tanto ya no es tanto dolor. También te digo que el dolor porque sí, pues no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, hay una manera de... Yo creo que hay dos posturas, ¿no? Una de ir hacia el dolor y quedarse, y otra de volver del dolor. Es decir, la recuperación, el renacer. Eso es. A mí, cuando se utiliza la imagen de que hay que vivir la vida como si cada momento cada día fuera el último, que yo la comprendo y la comparto de alguna manera, porque quiere decir que hay que aprovechar la vida, a mí me angustia mucho. Es decir, cuando dicen, vive porque el mundo se acaba, a mí me da una tristeza horrible, ¿no? Si me dijeran que el mundo se va a terminar mañana, no celebraría aquí. Estaría tristísimo y supiera que iba a morir mañana, ¿no? Me encontraría muy mal, ¿no? Yo no quiero vivir la vida como si fuera el último momento y en esa celebración del dolor. Yo quiero vivir la vida como si fuera el primer día, el nacimiento. Y el nacimiento tiene un punto de dolor, porque tiene un punto de llegada a un mundo distinto, a un mundo extraño, que hiere, donde hace frío, donde tiene una gravedad, ¿no? Donde al nacer hay un tipo que le levanta de los pies y le dan el culo, y luego le pegan un pinchazo en el talón, y ese niño llora, ¿no? Es decir, pero hay una negación del dolor, a mi modo de ver, y igual estoy siendo reaccionario a las redes, ¿vale? Pero en lo que percibo, cuando se dice esta cosa de no ha dolido el golpe, ¿no? Lo decíamos antes, el golpe no pasa nada. Te puedes dar el golpe, lo importante es cómo te levantes. Bueno, hay golpes de los que nadie se levanta. Eso está claro, ¿no? Y luego la negación del dolor continua. Cuando dice alguien, yo estoy últimamente asistiendo a despedidas de familiares y amigos que mueren, diciendo, se ha ido fulano. ¿Cómo se ha ido? O sea, se ha ido, nada, muy bien, ya está. Su barco ha llegado a puerto. Y yo digo, no hay puerto en la vida. La vida siempre se hunde y naufraga. No hay un sitio al que llegas, nada, muy bien. Y luego tenemos otra cosa. Es decir, al menos los que tenemos nuestras creencias. Pero el final de la vida es traumático y llora, da igual que uno tenga 8 años que 88. Cuando dicen, oye, siento que se haya muerto tu padre. Bueno, era mayor. Me parece miserable. ¿No? Pero siente ese dolor. Porque se joda. El deber de ser Era mayor. Nada, es que era mayor, da igual. ¿Cómo? Seguro que tu padre no tenía la misma visión de las cosas, ¿no? Le hubiera gustado ver la comunión de su nieta, por Hay ejemplo. 4 niños ahí a punto de llorar ya. No pasan de nosotros, afortunadamente. Gracias a Dios, sí. Yo tengo una pregunta. Has dicho hablando al principio, como quien oye llover, has hablado de tener un referente, o sea, una razón para la que levantarse por la mañana. ¿He dicho eso yo? Sí. Que a mí me has puesto los pelos de punta, porque yo creo que, o sea, es que habéis hablado de un montón de cosas que no sé por dónde empezar. Te has hablado de la fiesta, pues me parece preciosa. O sea, si es verdad que el dolor desune y la fiesta, la alegría del corazón de verdad une. O sea, para mí un termómetro de cómo estoy yo es ver si me levanto alegre o no por las mañanas. Cuando me levanto con pesadez, hay algo que dices, algo está pasando. O sea, ya no sé si me va bien o me va mal el trabajo. Lo que más me preocupa es si me levanto alegre o no por las mañanas. ¿Cómo unís, o sea, con todo lo que habéis ido hablando del dolor, del límite, el punto de tener un referente? Porque ¿quién habla hoy en día de la autoridad?
O sea, ¿quién habla hoy en día del referente? ¿Quién habla hoy en día de tener a quién mirar, a quién seguir? Muy pocas veces se habla de esto. Y yo, sin un referente a quien mirar, sin un padre a quien mirar, no solo mi padre de sangre, sino padre en la fe, a quien mirar, a quien me ayude a vivir, no sería quien soy, no sabría vivir. Para mí, el punto de unión de todo lo que estáis diciendo es tener a alguien que te enseñe a mirar, que te enseñe a vivir. Sí, sí, pero pues, quiero decir, somos humanos. La transmisión de conocimiento es muchas veces es oral, pero muchas veces es imitación. Hacemos lo que hemos visto, ¿no? Sin referentes eso no es posible. Los referentes no son tus padres, tus abuelos, son los amigos, son las lecturas, son... creo que lo dices, por... hemos hablado de que era contracultural porque la gente de hoy no tiene referentes, ¿no? O algo así era. Sí. Hay todo un marketing, os lo digo porque me dedico a esto, hay todo un marketing de la nostalgia que hemos visto esta mañana tú y yo. A ver, por resumir, nosotros los de marketing no somos los malos. O sea, observamos la sociedad y vemos cómo lo que está sucediendo, cómo podemos dirigirlo hacia el beneficio de nuestros clientes. No, señor. Entonces, nosotros no hemos creado la nostalgia. La nostalgia está y hay toda la industria de ropa vintage, toda una industria ahora vuelven los CDs. Antes volvieron los vinilos, pero es que los vinilos ya están empezando a volver los CDs, ¿no? Eso es directamente un torpedo en la línea de flotación de la gente, ¿vale? Porque ante la ausencia de referentes en el futuro, hay que buscarlos en el pasado. Está muy bien cuando es Cervantes, pero no está muy bien cuando es, yo qué sé. O sea, es que creo que lo hablaba con María el otro día. Evidentemente, si yo pego a mi hija, sistemáticamente mi hija va a tener disciplina, más de la que tiene. Entonces, si echamos de menos que los jóvenes no tienen disciplina, claro, pero es que ese es el efecto negativo de que no les peguemos. ¿Me explico? Es decir, cuando la sociedad va mejor, pasan cosas que no nos gustan tanto. Pero es que es mejor, creo yo, que no tengan tanta disciplina a pegarlos, ¿no? Que tengan apego. Claro, quiero decir, evidentemente, si no te puedes divorciar, la gente no se divorcia. Entonces vivimos en la ensoñación de los matrimonios felices. No, tío, que no pueden divorciarse. ¿Me explico? Entonces, insisto, a los jóvenes hay que... Yo tengo la sensación, no hay que dar el coñazo ni la turra a nadie, pero estaría bien explicarle... ¿Salvo tu hijo? A mí así, está por ahí. A mí así. Pero me parece muy importante, a mí lo que me preocupa es que no tengan ninguna curiosidad por saber qué opinaban. Joder, tío, Cervantes, insisto, pero tú lees a Cervantes, es maravilloso. Es maravilloso. Por ejemplo, ¿no? Shakespeare, pero hay Unamuno, hay un citado de Unamuno, pero no tienes ninguna curiosidad por saber pensar a esta gente. No lo tienes. Una ausencia total de referentes, es cierto. O sea, para mí es muy fácil responder al tema de los referentes, porque creo que tener criterio para mirar no es fácil, pero tener criterio para saber a quién mirar es mucho más fácil. Entonces, si yo estoy tan agradecido e invitado a José y a Chapu, es porque yo no sé mirar como ellos, para empezar. Por ejemplo, el tema de los toros. Me encanta oírles hablar de toros, pero yo no sé nada de toros. Si yo aprendo a mirar a los toros no es porque yo tenga un criterio taurino, es porque miro cómo miran ellos, porque ellos miran las cosas y me las cuentan. Entonces yo creo que una cosa relativamente sencilla es mirar a quien sabe mirar. O sea, que la mirada no sea directa, sino que sea mediada. Entonces, a eso es a lo que toda la vida se le ha llamado maestro. Entonces, la cuestión no es que seamos todos maestros, la cuestión es saber elegir a tus maestros. Pues tú no sabes pintar, pues elige a un maestro que sabe pintar y ya está, pégate a él, porque se te pega, porque es que la alegría de la fiesta se pega, como tú has dicho, en un abrazo, y vas ahí, yo que sé, a Campaspero, y vas a las fiestas de Campaspero y se te pega a la fiesta. Entonces, lo que hay que hacer es ser inteligente para saber a quién mirar, no para mirar. O sea, la mirada directa es angélica, solo los ángeles saben percibir directamente, sin mediación, lo que son las cosas. Nosotros no somos ángeles, vosotros menos. Ahora, por tu parte. Tú mucho menos. Entonces, tener referentes es saber a quién mirar. Pero hay el concepto de referente implica humildad, ¿no?
implica la humildad, implica el reconocimiento de la limitación de uno que necesita acudir al otro y entrar en contacto con ese otro para recibir y para ampliarse, ¿no? A mí me interesa esto y yo tengo una pregunta que quería hacerle a Armando, que traía apuntada en mi libreta perdida que estaba dando vueltas por España en un AVE, y es la siguiente. Yo, o sea, siempre cuando hablamos de referentes pensamos en nuestros mayores. Yo creo que, no sé, si levantamos la mano, yo cuando hablo de referentes pienso en gente mayor que yo. ¿Quién piensa en gente mayor? Pues no es obligatorio, ¿eh? Sí, no. Entonces, eso no está claro hoy en día, porque el referente, justamente en muchos casos, es no por su sapiencia y no por su maestría, en este caso, sino porque es más joven. Es decir, estamos en una sociedad donde yo empiezo a advertir, y no quiero sentar cátedra, pero es algo que a mí me preocupa y que advierto, en que el maestro es el niño, no porque sepa mucho de algo, sino por el mero hecho de ser joven. Como si la vida nos fuera corrompiendo y entonces, a medida que fuéramos más mayores, en lugar de ser más sabios y venerables, fuéramos más despreciables. Entonces solamente el ser puro, que no sabe de nada, es capaz de entender el mundo. A mí me parece que esto hace aguas. A mí me parece que hace aguas. Pero bueno, pero hay un momento bastante cómico en el que estamos hoy en día, en el que yo no sé si los niños son muy tontos o son muy listos. Y con esta cosa de la generación de ahora es la mejor. Hay una cosa que dice Armando en el libro, que es que no hay una generación moralmente superior a otra. Todas son equivalentes. Pero ahora no, ahora se dice, no, esta es la mejor generación, que tiene cosas muy buenas esta nueva. Pero hay una contradicción que yo me confieso perdido, que no sé si los niños son muy tontos o muy listos. Es decir, los niños de ahora, ¿en qué quedamos? ¿Te pueden dar la brasa en el plenario de Naciones Unidas sobre qué temperatura va a hacer dentro de 50 años? Que vayan la brasa. O no pueden ver un anuncio de galletas porque se vuelven yonkis de la azúcar. Vamos a ponernos de acuerdo. O sea, vamos a ver, ¿no? Es decir, bueno, no me enrollo más. Pero esa es mi pregunta, y te la quería hacer. Diego. Aprovechando que el episodio ha pasado por Valladolid, quería, en esto de los referentes que estabais Ahora, todo esto, Diego, hay que decir que todo esto es gracias a Diego. O sea, todo esto se lo debemos a Diego, que fue quien pidió a Armando hacer esta reunión, así que gracias. Gracias por coger el toro por los cuernos. Iba a preguntar por el tema este de los referentes, o quería que os enrollarais un poco más. Es verdad que ahora más que referentes hay influencers, ¿no? Y que en una parte del libro hablas de, refiriéndote, y hago spoiler aquí, a la catedral del Museo de Osma, ¿no? Como la identidad como suma de sedimentos, ¿no? De capas y tal. Y eso que yo lo entiendo trasladado a la cultura en ese capítulo, quería preguntaros por eso en la parte personal. Es decir, sí, digo bueno, no voy a resumir, pero la idea de identidad como sedimento, ¿no? Y en este sentido de sedimento de referentes, de influencias, de elegir las influencias y de qué manera eso nos va construyendo, ¿no? Porque yo esto sí lo echo de menos en la gente joven. O sea, a mí, como habrás visto en el libro, el tema de la identidad me preocupa mucho, porque creo que tenemos poca identidad y mucho identitarismo. Entonces, esto es una cosa que es preocupante, sobre todo para el tema político, que en el fondo es el que nos preocupa. Nos ocupa la vida, pero en el fondo venimos preocupados de la política. Y el tema del identitarismo me preocupa mucho, sobre todo por eso que en España llamamos las nuevas políticas, que es un poco lo que ha capitalizado en estos 10, 15 años la política. Sin entrar más tanto en eso, sino más en la parte psicológica, parto de una cosa que ayer estuve en Valencia dando una charla y me preguntaba un chaval bien intencionado, y, o sea, era de primero, tenía poca experiencia política, pero me preguntaba, ¿tú crees que es bueno que haya derechas e izquierdas? Le decía, es fantástico, es buenísimo, porque la polaridad es buena.
Lo que es mala es la polarización. La polarización es buscar la propia identidad negando al contrario. Es decir, yo soy yo porque no soy tú. Por ejemplo, yo soy de Valladolid porque no soy de León. Y dices, no, hombre, no, tú eres de Valladolid independientemente de León. Por eso lo traigo. Lo traigo. La liaste, ¿no? Bueno, pero mira que era con mi tierra. Que los mesetarios sois lo peor. Pero que la identidad tiene dos caras. Una que se define por negación y otra que se define por relación. La relación era un concepto filosófico medieval que era casi capital, era lo que explicaba, casi toda la filosofía medieval se explica por la relación, mientras que la modernidad tiene una tendencia geométrica a la unidad, a la uniformidad. Entonces se entiende que la política se solucionaría si no hubiese polaridad, cuando la polaridad, una cosa muy moderna que es la electricidad, es lo que explica la corriente. Cuando hay un polo positivo y un polo negativo, entonces fluye la corriente. ¿Qué es lo que fluye la corriente entre mi mujer y yo? Es decir, el amor. Que somos distintos, no que somos iguales. Os imaginaos, o sea, no os lo imaginéis, pero que me caso conmigo mismo. Sería horroroso. Imagínate yo dándome una charla a mí mismo y entonces en la cama y me pregunto lo que ya sé, yo me respondo lo que ya sé y además sería horroroso. O sea, lo mejor es que yo me ponga a hablar con mi mujer y no le importe nada lo que le estoy diciendo porque no le importa la política. Y entonces me sale con otra cosa y ahí surge la diferencia y la polaridad. Entonces, hay una parte de la identidad que necesariamente tenemos que volver a entender, que es por polaridad. O sea, que haya derecha e izquierda es bueno. Y con la sexualidad lo mismo. O sea, que haya uno y lo otro es muy bueno, porque uno consigo mismo es muy aburrido y da para muy poco. Entonces, esto tiene necesariamente que ver con lo que decías de la sedimentación, porque la cultura es un viaje, no es una idea. Y en un viaje te pasan cosas, son dos caminando juntos, como decía Homero, o sea, es que no es una idea ni cristiana. Entonces, la catedral de Burgo de Osma, en el fondo, es una polaridad constante, es lo que era y lo que empieza a ser que se lo pegan. Y lo que empieza a ser que vuelve a ser otra cosa y se lo pegan, y se lo ponen, y se lo quitan. Y en lo que es y lo que no es, se forma una identidad que no es, vamos a hacer la supercatedral gótica pura, cisterciense y nada más. A mí me encanta Burgo de Osma porque es que no sé qué es, pero no es el canon, no es canónica. Y a mí en el arte me encanta esto, que sea un diálogo con lo que está sucediendo. Es decir, el arte es el contexto. El arte no es la idea, el arte es el contexto y cómo tú te relacionas con el contexto. Pero es que la política es el contexto. A mí siempre en política, como soy filósofo de la política, me preguntan ¿y cuál es la esencia del liberalismo? Es decir, no tener esencia, tener contexto. Esto es lo que diferencia el liberalismo de cualquier otra ideología política, que tiene contexto. Porque el problema, por ejemplo, del socialismo, a mi juicio, es que no tiene contexto, que es una idea pura sobre cómo deberían ser las cosas. Y si yo no sé cómo deberían ser las cosas, tengo mis preferencias. Lo que sí que sé es cómo se hacen las cosas. Y las cosas se hacen por decantación, por sedimentación, por diálogo, por confrontación, por polaridad, por diferencia, por asimilación, por diálogo. Creo. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho él. Yo también. Me Ha estado muy bien. Me adhiero. La identidad, yo lo que sí que creo es que no es algo que venga de serie. O sea, no es algo como el aire acondicionado en los coches. La identidad es algo que tienes que forjarte tú. La identidad es dinámica y sobre todo es selectiva. Tú puedes forjar tu identidad y ese es el objetivo de una vida. Ser quien eres. Ser quien ya eres, ¿no? No sé, tampoco quiero decir vivir tu propia vida, morir tu propia muerte. Ser quien eres, o sea, la identidad como algo impuro, esa es la imitación de lo que habláis, ¿no? Algo que está en constante evolución y que depende mucho del otro. Ignacio de Loyola decía que todos somos líderes y además todos somos líderes siempre. Tú no eliges cuándo liderar, todo el mundo te está mirando a todas las horas. Entonces, quieras o no, estás influyendo en el resto, estás liderando. Entonces, tenemos una responsabilidad hacia el resto. Y eso tiene mucho que ver con la identidad también, claro. Porque igual que si influimos, somos influidos. Siempre. Por lo tanto, es dinámico. Pero es el objetivo. Saber quién eres. Bueno, nos hemos encontrado con nuestro propio límite, que es el tiempo. Pero yo encantado os invito a una cerveza si os quedáis, entonces paramos porque algunos... No sé lo que estás diciendo. Tenéis... Hay gente que... A ti solo a una. Sí, por cada uno. Que, no, en serio, ahora no pedís la cerveza, pero no pidáis la cuenta porque luego hago cuentas. Lo único es que a lo mejor alguno es viernes, son las 8:30 pasadas,
tenéis cenas para no comprometer y que os, por cortesía, que la puntualidad es una cortesía. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora seguimos aquí un ratito los que queráis y nos damos una Hay una cerveza. última pregunta. Yo no sé si es una pregunta, Pero seguimos, bueno, o es un pensamiento, es una reflexión. Antes de que se me olvide que quiero hablar de la identidad, quiero decirte que mi madre decía que cuando somos en una pareja tan distintos es porque eso es casar. Si fuéramos iguales sería igualar. La identidad me la forjo yo cada día. Mi identidad es la de hoy. Mi identidad viene de hace mucho tiempo, porque todos mis antepasados han tenido un pensamiento, un movimiento. He sido engendrado por unas personas que vienen de mucho más atrás, y mi identidad la formo con cada pensamiento, cada escucha, cada capacidad que tengo. O sea, mi identidad evidentemente no está terminada. Y hablando de los jóvenes, me parece una maravilla, pero me parece que debemos pensar que también nosotros somos responsables Sin duda. de esa falta de interés. Sí, sí. Porque nos es muy cómodo que estén con el teléfono, pues dándonos la murga, que a mí me dan la murga, me repatea cuando están con el teléfono, pero de vez en cuando necesito descansar. Entonces, esa responsabilidad de la falta de interés que tienen los jóvenes, Sí, parte son víctimas también. un poquito de responsabilidad es Claro. de nosotros y de vosotros, Claro. de todos en general. Y el interés de la polaridad en la política es fastidiosa, muy fastidiosa, pero muy interesante, porque a mí me permite escuchar lo que otros piensan. Y al escuchar lo que otros piensan me digo, tienes que respetar que es diferente a ti. Y eso me enriquece, porque me obliga a mí mismo, a ver cuánto le niego, me está obligando a escuchar y calmarme. Ya, del más punto ya no me acuerdo, sí quería hablar, pero bueno, dejémoslo. Bueno, pues muchas gracias a todos y has dicho que invito una caña. A por ellas. gracias.